Bien, estamos en el capítulo 2 de Filipenses y estamos también ahí en el versículo 25, 2:25. Y hoy día vamos a ver hasta el versículo 30. Ya hemos visto que nuestro libro de Filipenses nos exhorta a tener una actitud, la actitud de Cristo, la mente de Cristo, a humillarnos, a servir a los demás sacrificialmente, estimar a los demás como superiores a uno mismo, a consagrarnos por completo a la obra de Cristo, estando dispuestos a entregar nuestras vidas por Él y por su iglesia, a trabajar por el bienestar, por el gozo de los demás. Y no solo eso, sino que los que tienen este carácter humilde, este carácter sacrificado de Cristo, deben ser también honrados, deben ser reconocidos por el verdadero pueblo de Dios. Porque no es la norma del mundo renunciar a sus derechos, renunciar a sus intereses para servir a los demás. No es la norma del mundo satisfacer las necesidades de otros antes que las mías. No es la norma del mundo humillarse, sino más bien exaltarse, aplaudirse, para que otros lo noten, vean lo que estamos haciendo y nos elogien también. Si ustedes ven las redes sociales, así es como funciona. Hay que publicar lo que hacemos para que otros digan, me gusta. O ahora en Facebook también está la opción de me encanta. Y comenten lo bueno que somos y lo bien que nos vemos y nuestros logros. No digo que exactamente eso esté mal, porque podemos animarnos también unos a otros, pero ¿qué tal contraste con lo que dice la Biblia? La iglesia está en el mundo, pero no es el mundo. Por lo tanto, no deberíamos modelar las actitudes de orgullo, de egoísmo del mundo, que son fomentadas muchas veces por lo que vemos en la televisión, en el cine, en las redes sociales. Más bien debemos modelar las actitudes de humildad, de sacrificio, de amor sincero, de servicio, que se encuentran en las Escrituras, que son propias del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo debemos reconocer, debemos apreciar esas actitudes, no las del mundo. Debemos más bien despreciar entonces el egoísmo, despreciar el materialismo, despreciar la ambición egoísta, el deseo de éxito mundano que pisotea los derechos de los demás. Debemos despreciar la autoexaltación, la búsqueda de mi propio bien, siendo indiferente a las necesidades de mis hermanos. Debemos desear la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Debemos anhelar la madurez espiritual, no el éxito en el mundo. La gran idea, entonces, del capítulo 2 está en los versículos que ya conocemos, versículos 3 al 5. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está consciente de lo que está ocurriendo en Filipos. Había algunos problemas en la iglesia y por eso les exhorta a la unidad. Pero también sabe que hay un ingrediente esencial para poder mantener la unidad y es la humildad, precisamente la mente de Cristo, el sentir de Cristo. El modelo supremo de la humildad es nuestro propio Señor, que, como hemos visto, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y siendo hombre, murió la muerte más vergonzosa de todas, que es la muerte en la cruz. Y Pablo, sin embargo, no solamente nos presenta el ejemplo de Cristo, sino también de tres hombres comunes y corrientes, así como tú, así como yo, pero que han decidido entregar sus vidas por completo al Señor Jesucristo y vivir para Él, vivir para el bienestar espiritual de la iglesia, vivir para la predicación del Evangelio en el mundo. ¿Quiénes son estos tres hombres? En primer lugar, Pablo mismo.
¿Recuerdas lo que dice Pablo? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese es Pablo, dispuesto a ser derramado por la causa de Cristo. Pero en segundo lugar, vimos en la última sesión a Timoteo. Y Timoteo, fíjense el versículo 20, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo sí buscaba la gloria de nuestro Señor Jesucristo y, como dijimos, también el bienestar espiritual de los filipenses. Y hoy día nos vamos a centrar en el tercer hombre, que es Epafrodito, un siervo humilde, digno de honra. Como dice una canción, un siervo para la gloria de Dios. Epafrodito era un hermano de la iglesia en Filipos que fue enviado por la iglesia para llevarle a Pablo la ofrenda, ¿recuerdas? La ofrenda económica de dinero para que supla sus necesidades. En el camino, cuando está por llegar a Roma, se enfermó. Tanto así que estuvo a punto de morir, pero llegó hasta Pablo y fue de gran bendición para Pablo. Así que Pablo escribe esta carta a los filipenses y lo envía a Epafrodito de regreso con la carta en la mano. Recuerdas que también iba a enviar a Timoteo, pero a Timoteo lo envía después. Él dice, lo voy a enviar cuando sepa del resultado de mi juicio. Si es que soy liberado o no soy liberado, en ese momento lo envío a Timoteo, porque mientras tanto está sirviendo conmigo aquí en Roma también. Pero Epafrodito lo envía antes. Y en este pasaje les explica a los filipenses por qué lo está enviando tan pronto de regreso. Pero más que eso, en realidad Pablo quiere presentarles un modelo más de cómo es una vida sacrificada por la causa de Cristo en favor de los demás. Así como Cristo, Epafrodito también estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte con tal de cumplir la obra que el Señor Jesús le había encomendado. Y que todos nosotros tengamos ese mismo corazón también. Hay que dejar de pensar en que tenemos que brillar, tenemos que resaltar. No hay que ser soberbios. Hay que dejar de estar tan preocupados de nosotros mismos. Mi oración entonces con esta lección es que cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros, renuncie a este deseo de sobresalir y que más bien imite la actitud humilde de servicio, de sacrificio de Cristo, sirviendo a la iglesia y estando dispuesto a dar su vida por la obra del Señor, así como hizo Epafrodito. Entonces leamos Filipenses 2 del 25 al 30. Dice así, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Nota bien aquí que Pablo está escribiendo desde la perspectiva de los filipenses, porque en ese momento todavía no lo había enviado a Epafrodito. Epafrodito seguía con él. Pablo estaba a punto de enviarlo, pero desde la perspectiva de los lectores, Epafrodito ya había llegado con la carta. Por eso les dice ahí en el versículo 25, tuve por necesario enviaros a Epafrodito.
Es lo que los filipenses iban a leer en Filipos, con Epafrodito ahí presente, que les estaba llevando la carta. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Timoteo tiene que terminar algunos asuntos con Pablo y lo enviará después, más, mire cómo empieza el versículo 25, pero Epafrodito sí lo voy a enviar ahora, por las razones que explica en este texto. Es necesario, dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, que regrese a Filipos. Y Pablo quiere que quede claro que ha sido la decisión de él, de Pablo, enviarlo a Epafrodito. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y en un momento vamos a ver por qué es que Pablo toma la decisión de enviarlo prontamente de regreso a Filipos. Epafrodito significa honrado por Epafrodita, o por Afrodita, perdón. Y por extensión significa hermoso, significa encantador, bien parecido, bello. Sus padres posiblemente eran devotos de esta diosa, la diosa Afrodita, y le pusieron ese nombre. Así que él se crió en un ambiente pagano, pero el amor de Cristo transformó su corazón y lo transformó en un fiel siervo del Señor. ¿Cómo es un siervo humilde, digno de honra, que modela el carácter de Cristo? ¿Cómo es? Así como Él. ¿Cómo podemos nosotros reflejar el Evangelio en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo, de servicio sacrificial por los demás? Vamos a ver en Epafrodito 3 características de este siervo que merece la honra porque imita a Cristo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es honrar a los que sirven con sacrificio al Señor. Honra a los que sirven con sacrificio al Señor. Antes de explicarles las razones de por qué lo envía, Pablo lo honra, Pablo lo elogia. Pablo le da 5 títulos, 5 epítetos, 5 frases que describen cómo es Epafrodito, y son buenas frases de elogio para él. En el versículo 29 dice allí: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Tened en estima a los que son como él. Honra a los que sirven con sacrificio al Señor, a los que son como Epafrodito. Y eso es precisamente lo que hace Pablo con estos 5 títulos de afecto, de amor, de honra hacia Epafrodito. ¿Cuáles son los 5 títulos? Mira rápidamente en el versículo 25. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Ese es el primero, mi hermano. Epafrodito es cristiano, ha nacido de nuevo en la familia de Dios y por eso es hermano de Pablo. Hay intimidad, hay cercanía, hay afecto, hay amor, hay unidad. Igual nosotros nos llamamos hermanos, pero creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que eso significa. Significa que estamos en la misma familia, que tenemos un mismo padre, que compartimos, por lo tanto, una relación profunda entre nosotros en Cristo Jesús. Debemos amarnos porque somos hermanos, parte de la misma familia. Mi hermano, le dice. Y luego, en segundo lugar, le llama allí colaborador. Mi colaborador. Es una palabra que usa Pablo para referirse a otros que, como él, han sido llamados por Dios para servir a la iglesia y que forman parte de su mismo equipo. Trabajan junto con él. Son sus colaboradores. Generalmente predicando el evangelio, haciendo discípulos, fundando iglesias. Incluso hay algunas que son colaboradoras, mujeres de Pablo también, las menciona al final en Romanos 16, cuando menciona toda la lista de personas que él saluda a varias mujeres que han colaborado con él en el evangelio. Y aquí en Filipenses también, miren el capítulo 4, menciona allí a 2 mujeres en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor,
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos deben servir a Cristo, pero algunos trabajan junto con Pablo en el progreso del Evangelio, predicando, llevando sus cartas, apoyando económicamente, orando, supliendo las necesidades, fundando iglesias. En sus cartas, Pablo, por ejemplo, menciona a Timoteo, a Priscila y Aquila, a Tito, a Apolos, Aristarco, Filemón, Lucas. Menciona a muchos que les llama mis colaboradores. Y Epafrodito formaba parte de este grupo también. Y después, mira el tercer título en versículo 25. Mi compañero de milicia. Compañero de milicia. Y es una imagen poderosa porque significa que el ministerio no es sencillo, es una lucha. Estamos en una guerra. Por eso le llama mi compañero de milicia, mi amigo soldado, mi compañero en la batalla. Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio. Epafrodito ha hecho un largo viaje desde Filipos hasta Roma. Estuvo a punto de morir en su servicio a Dios. En Filipenses 1:27, Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo, luchando, peleando. Pablo les exhorta a los filipenses a que peleen por la fe del evangelio. Entonces, no solamente comparten la obra del evangelio, no solamente son colaboradores, sino también comparten el sufrimiento por el evangelio. Son compañeros de guerra, de milicia. El cuarto título, versículo 25 otra vez. Vuestro mensajero. Vuestro mensajero. Primero Pablo ha descrito a Epafrodito en la forma como se relaciona con él, porque ha dicho mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, pero ahora lo va a describir en la forma como se relaciona con ellos. Vuestro mensajero, y después dice, ministrador de mis necesidades. Vuestro mensajero. Es interesante la palabra en el original, en el griego, es la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Y aquí se ha traducido como mensajero. En este caso, este título apóstol no es el título formal que se utiliza para referirse a los 12 apóstoles de Jesucristo, sino que es un término común que se usaba en el idioma griego y que significaba uno que ha sido enviado y que ha sido enviado con un propósito. Y ese era Epafrodito, era el apóstol. Tal vez lo podríamos traducir incluso hoy como vuestro misionero, ¿no? Vuestro enviado con un propósito específico que es el de suplir mis necesidades. Y ese es el quinto título. El quinto título nos muestra cuál era el propósito de la misión de Epafrodito, ministrador de mis necesidades. ¿De qué forma ministró a las necesidades de Pablo? Por medio de la ofrenda económica que traía de los filipenses. Y nuevamente, así como vimos en el capítulo 2, el versículo 17, este es un lenguaje sacerdotal, porque otra vez está la palabra liturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia, y que aquí se ha traducido como ministro o ministrador, que es el que tiene la función sacerdotal, sacerdote de mis necesidades. Entonces, el dinero que está enviando la iglesia de Filipos, en realidad ese dinero es una ofrenda a Dios, es un sacrificio a Dios. ¿Y quién es el sacerdote que realiza el sacrificio? Epafrodito. Cuando ustedes leen en el capítulo 4, el versículo 18, Pablo dice, todo lo he recibido
y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el ministrador de mis necesidades, el sacerdote, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No dice gracias por la plata, sino por esta ofrenda que es un sacrificio de olor fragante a Dios. Y Epafrodito es el sacerdote que lo ha ofrecido. Entonces, Pablo aquí está combinando varios términos familiares, le dice mi hermano, términos militares, mi compañero de milicia, términos sacerdotales, ministro de mis necesidades, y todo eso para honrar a Epafrodito. Este es un hombre que está totalmente consagrado al servicio del Señor, al servicio de los demás, y que merece respeto, merece honra, afecto, aprecio. Como dijimos, el apóstol Pablo nos instruye, allí en el versículo 29, tengamos en estima a los que son como él. Un hombre humilde y que sirve a Dios y se sacrifica por los demás. Ese es uno. Número dos, ¿qué otra cosa? Tienes que ser humilde. Sé humilde. Primero, honra a los que son como Epafrodito. Segundo, sé humilde. Sirve a los demás. Presta atención a los versículos 26 y 27 porque son interesantes. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahí en el versículo 26, entonces Pablo da dos razones de por qué le está enviando de regreso a Epafrodito. En realidad es una sola razón, y que nos muestra la humildad de Epafrodito. Epafrodito era un hombre muy sensible, y lo notamos con dos frases. Dice allí, él tenía gran deseo de veros. Y luego la otra frase, gravemente se angustió. Epafrodito extrañaba a los filipenses, los añoraba, aunque había algunos hermanos en la iglesia que no se estaban portando muy bien. Había algunos murmuradores por allí, pero dice aquí en el versículo 26 que él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. El lenguaje inclusivo, ¿recuerdas? A todos. No hace distinción de personas. A todos los extraña, a todos los quiere ver. Está pensando en ellos porque se enfermó en el camino y muy posiblemente al ver que no era cualquier enfermedad, sino que su condición empeoraba cada vez más, él envió un mensajero para que le avise a la iglesia. Gracias a Dios llegó donde Pablo, se mejoró, se restableció, pero ahora estaba angustiado porque los filipenses sabían que estaba enfermo, pero no sabían cuál había sido el resultado de su enfermedad. Ahí dice al final del 26, gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Algunas mujeres, dicen que los hombres se quejan mucho cuando se enferman, pero este hombre es diferente. Cuando algunos se enferman, reniegan porque se sienten mal, porque nadie los visita, porque nadie los llama, y tal vez están pensando, deberían notar mi ausencia, porque nadie se preocupa por mí. Pero Epafrodito, muy diferente, se preocupó gravemente, dice, notablemente, porque la iglesia se enteró que él estaba enfermo. Y Pablo dice que Epafrodito no solo estuvo enfermo, sino que estuvo al borde de la muerte. Estuvo con un pie en la tumba, sufriendo, con fuertes dolores, pero Epafrodito, mientras está pasando este trance, esta prueba difícil en su vida, él no está enfocado en su sufrimiento. Él está pensando en sus hermanos en Filipos, y pobres, ¿cómo se sentirán porque yo estoy enfermo? Y tal vez le decía a Pablo, Pablo, ¿puedes orar?
Y Pablo le decía, sí, por tu salud. Y Epafrodito respondía, no, por mi iglesia en Filipos. Que no se angustien tanto, que no se preocupen tanto por mí y por mi enfermedad, porque yo voy a estar bien. El versículo 27 dice que se salvó Epafrodito por la misericordia de Dios, ¿no? Dice allí, Dios tuvo misericordia de él. Y eso es algo un poco lejano para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, porque vivimos con toda la tecnología, con los últimos avances de la salud, antibióticos, tratamientos especializados, pero hay que entender esto. La gente en la época de Pablo moría por enfermedades que hoy son fáciles de curar. Así que esta frase es muy significativa cuando Pablo dice Dios tuvo misericordia de él, porque se refiere aquí no a los médicos, no a los antibióticos, no a los tratamientos, se refiere a la acción directa de Dios sobre Epafrodito. El énfasis no está aquí en que Epafrodito se sanó, se recuperó, o en la obra de alguna medicina especial, o en el don de sanidad de Pablo. No, el énfasis está en Dios, como el agente de la sanidad, como el que tiene misericordia de Epafrodito y lo sana. Y creo que hay que recordar eso, especialmente en esta época, en esta cuarentena, en esta pandemia que estamos viviendo, que el único que sana es Dios. No pongamos nuestra esperanza en un sistema de salud que sabemos que está roto, no funciona, que no pongamos nuestra esperanza en la vacuna, más bien pongamos siempre nuestra esperanza en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo. Hay que notar, sin embargo, algo importante también, que esta enfermedad de Epafrodito y casi muerte de Epafrodito fue por la obra de Cristo. Dice allí, en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito, dice Pablo, es un siervo fiel. Es un ejemplo digno de imitar, porque él refleja el carácter de Cristo. Está totalmente involucrado y consagrado a la obra de Cristo. Y es por eso que sufre y que estuvo a punto de morir. Pero Dios no tuvo solamente misericordia de Epafrodito, sino Pablo dice que también tuvo misericordia de él mismo, porque no permitió que tuviese una doble tristeza. En el versículo 27 dice, no solamente de él, sino también de mí, tuvo misericordia de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, una doble tristeza. ¿Cuál era la primera tristeza de Pablo? Pues lo que él estaba experimentando, la cárcel, el juicio, la envidia, los celos de los otros que querían añadir malestar a sus prisiones. Esa era su primera tristeza. Él ya tenía sus propias pruebas. Pero la segunda tristeza es la que Dios evita, que era la muerte de Epafrodito. Siempre decimos que la carta de Filipenses es la carta del gozo. Pero aquí Pablo dice claramente que él tenía tristeza por el sufrimiento de Epafrodito y también por estar rodeado de sus adversarios. Dice ahí en el 28, le envío con la mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Es posible estar triste y al mismo tiempo lleno de gozo, como el apóstol Pablo? Por supuesto que sí. Y es que la vida cristiana no significa que siempre estemos con una sonrisa, que siempre nos estemos riendo, que siempre nos sintamos bien. Podemos estar sufriendo en prisión, rodeados de enemigos, tristes, como dice Epafrodito, al punto de la muerte, pero llenos de gozo en el Señor Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios. Sanó al enfermo y consoló a Pablo, que estaba afligido. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, lo vemos ahora tal vez con más claridad que en otras épocas. Hay tanta gente muriendo, tanta gente enferma. Pablo mismo en Filipenses
1:23, ya lo hemos leído, él dice, partir de este mundo para estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque estar con Cristo, muchísimo mejor. Porque este mundo es de sufrimiento, de muerte, de enfermedad. Y por eso es que Calvino, justo leía lo que él había escrito, pero cuando Calvino leyó este pasaje de Epafrodito, él hizo una pregunta que me hizo pensar, una pregunta penetrante. Él hizo esta pregunta: ¿dónde está la misericordia de Dios? Si todo lo que ha hecho al darle la vida a Epafrodito es alargar sus miserias. Al darle la vida a Epafrodito, lo que ha hecho es alargar sus miserias, porque mejor se lo llevaba a su presencia y se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor. Pero lo recuperó, siguió en el mundo, pero siguió en el mundo para seguir sufriendo. ¿Cuál es la respuesta aquí a esta pregunta? La respuesta que el mismo Juan Calvino da es que tenemos que entender que el propósito de la vida no se centra en mí, sino en Dios. Entonces, Dios le permitió seguir viviendo porque todavía tenía un propósito para él. Como hemos estado leyendo en el libro este de John Piper, de El coronavirus y Cristo, él también menciona una frase muy, muy sugerente, que es: yo soy inmortal. Soy inmortal hasta el momento que Dios termine, cumpla su propósito en mí. Antes de eso, no puedo morir. Pero si Dios ya cumplió su propósito en mí, ¿ya para qué sigo aquí? Es que no se trata de mí. La vida es un precioso regalo de Dios que tenemos que usar para su gloria. Pablo sabía que él no moriría todavía por el bienestar de los filipenses. Pero cuando estuvo ya para morir, dijo: terminé la carrera y ahora es momento de irme. En este momento Dios tuvo misericordia de Epafrodito, no solo por él, sino para no entristecer sobremanera a Pablo y para que continúe sirviendo a los filipenses. Y otra vez es importante decir: no se trata de ti. Sé humilde y sirve a los demás. Y el último, en tercer lugar. Primero es, hay que honrar a los que son como Epafrodito. Segundo lugar, nosotros mismos tenemos que ser humildes y servir a los demás, así como Epafrodito. Y en tercer lugar, entrégate por completo a la obra de Cristo. En el versículo 28, Pablo repite su decisión. Los filipenses lo enviaron a Epafrodito con el propósito de suplir las necesidades de Pablo, pero no podían estar completamente felices porque se enteraron de la grave enfermedad de Epafrodito. Y es por eso que Pablo dice: yo me desprendo de él para enviarlo de regreso con la mayor diligencia, con la mayor solicitud, y que ustedes, filipenses, estén otra vez gozosos de verle de nuevo. Y así yo también, dice Pablo, estoy menos triste, estoy más tranquilo. Mira el versículo 28. Así que le envío con la mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y muchos no entienden el versículo 29. El versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y no entienden porque se preguntan a sí mismos: ¿por qué Pablo tiene que ordenar a los filipenses que lo reciban con gozo? ¿Por qué les dice: recíbanlo con gozo? Y luego les tiene que decir: hónrenlo. Si ya lo conocían a Epafrodito. Si Epafrodito era uno de ellos, ¿por qué tiene que decir Pablo: recíbanle? Bueno, la respuesta no es tan complicada. Epafrodito había demostrado con su vida que estaba completamente consagrado a la obra del Señor. Él había arriesgado su vida por la obra de Dios. Por lo tanto, debían recibirle en el Señor. Él es un hermano, es un fiel siervo de Jesucristo, deben honrarle, deben darle el respeto que se merece por su labor, deben honrar a aquellos que sirven en el ministerio. Y Pablo les está dando a ellos entonces la oportunidad de mostrar su aprecio por Epafrodito, pero también de madurar en su fe. Para que no quede ninguna duda, Pablo en el versículo 30
termina dando nuevamente la razón por qué lo deben recibir con gozo y por qué lo deben honrar a Epafrodito. Dice allí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, por extender el evangelio. Arriesgó su vida. Dice aquí que la expuso. Estuvo dispuesto a dar su vida por servir a Pablo. Y también dice que lo hizo para suplir la ausencia de los filipenses. Aquello que faltaba en su servicio por Pablo, los filipenses no lo podían mostrar, no lo podían hacer porque estaban tan lejos. Pero por medio de Epafrodito podían servirle. Ellos querían servirle, pero no estaban allí con él. Así que envían a un mensajero, como les dije hace un momento, a un misionero, a un representante en su lugar. Él llevaba el dinero, era algo difícil, estuvo a punto de morir en la obra, pero lo logró. Y por eso, a su regreso, debían honrarlo y debían recibirlo con amor y con gozo. Es un ejemplo de la devoción en la obra que el Señor le encomendó. Entonces, este es un pasaje muy, muy personal, lleno de afecto por Epafrodito, por los filipenses, por el sacrificio en beneficio de la obra, pero también un pasaje por el cual nosotros podemos aprender. ¿Y qué debemos aprender? Cómo ser siervos humildes, que reflejan el carácter de Cristo y que son dignos de honra. No lo hagamos por la honra, no lo hagamos por el elogio, no lo hagamos por el afecto de los demás, sino hagámoslo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo y Epafrodito lo siguió hasta el punto de la muerte. Bien, hermanos, eso quería decirles en cuanto a este texto. ¿Habrá algún comentario o alguna pregunta en cuanto a Epafrodito?